buenos días, estimados estudiantes de quinta de secundaria de la institución educativa particular El Triunfo. Vamos a desarrollar la semana número 3 del curso de literatura. La sesión anterior estuvimos hablando de la periodificación de la literatura clásica, el clasicismo occidental, en este caso la griega, la romana o la grecolatina, como también se le conoce. Y estuvimos hablando que en el primer periodo, el periodo jónico o arcaico, establecido del siglo XII a.C. al siglo VI a.C. Dimos por características que se establecieron la formación de las polis, pequeños pueblos establecidos ya jerarquizados, y de las sociedades aristocráticas como una forma de gobierno, y sobre todo los inicios literarios. En este periodo dijimos que sobresale la Ilíada y la Odisea, pero dimos un cuadrito, en este caso aparecía el género y los autores más representativos, los cuales trabajaremos durante el presente periodo. El género épico está Homero y Hesiodo, en el género lírico Safo, Safo de Lesbos, Anacreonte y Píndaro, y en el narrativo Esopo. Ahora, eh, a continuación mencionaremos los autores y obras más representativas según el periodo. El primer autor sobre el cual tenemos que hablar es Homero. Hay 14 ciudades que se pelean su natalicio, de las cuales la más probable es Esmirna, Esmirna y Quíos, que actualmente es territorio hoy de Turquía, en el siglo IX a.C. Y existen pues un sinfín de versiones acerca de su biografía. Se dice que su verdadero nombre es Melesígenes, justamente en honor a las fiestas melesias, destacando en este caso por sus cualidades artísticas, la oratoria, la retórica. Una enfermedad lo dejó ciego y desde entonces pasó a llamarse Homero. Homero significa el que no ve o ciego. Y también se trasladó a Quíos, donde escribió la Ilíada. El término escribió es un referente porque fue el primer prosista que las enunció en público. Y después la Odisea, ¿no? Se dice que una es la continuación de la otra o que están relacionadas. Después veremos estas diferencias. Se le considera uno de los genios de la literatura universal que sirvió de paradigma para los demás escritores. Paradigma porque muchos escritores han seguido las bases literarias occidentales respecto a la forma, al estilo, la utilización de técnicas narrativas de las figuras literarias, la métrica, y en este caso Homero se le atribuye la autoría de algunas de las obras que están aquí en la diapositiva: la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia, el Margites, hay algunos libros que dicen el Margites, y los Epígonos. Vamos a referirnos específicamente en esta sesión a las epopeyas de Homero. Tal vez no nos dé el tiempo para revisar las dos, pero sí vamos a hacer un referente respecto a ellas. Por lo pronto, vamos a revisar la Ilíada. La Ilíada es un poema de la guerra. En contraste tenemos a la Odisea como un poema de la paz. El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles, y en la Odisea es el regreso de Odiseo o de Ulises, como tenemos en traducción. La Ilíada y la Odisea constan de 25 rapsodias, capítulos, cantos. En el número de versos, la Ilíada tiene 15.674 y la Odisea 12.110. La Ilíada pues se va a centrar en los 51 días finales de la guerra de Troya, y la Odisea los últimos 40 días en el retorno de Odiseo al pueblo de Ítaca. Ya lo hemos visto en la Ilíada. El último año de la guerra de Troya lo tiene como antecedente. Recordar que el término Ilión significa Troya, y en el caso de la Odisea
final de la guerra de Troya, el término Odiseo o Odiseum significa Ulises. La Ilíada. Para entender la Ilíada es necesario que nosotros recordemos el mito de la manzana de la discordia. Es un antecedente, no se establece como una justificación a la temática de la obra, sino, por el contrario, el mito de la manzana de la discordia estructura cuál fue el origen de la batalla de Troya. Leamos. Cuenta la leyenda que cuando Peleo, padre del valeroso Aquiles, y Tetis, la diosa del mar, se casaron, enviaron invitaciones de la fiesta para todos los dioses, pero como no querían tener problemas en un día tan especial, decidieron que lo mejor sería no invitar a Eris. ¿Quién era Eris? La diosa de la discordia. Eris se enojó tanto que se apareció en el banquete de bodas de todos modos. Furiosa, se dirigió a la mesa donde se encontraban las diosas más hermosas. ¿Quiénes eran ellas? Era Atenea y Afrodita. Y arrojó una enorme manzana con una inscripción tallada que decía para la más hermosa. Hera dijo, debe ser para mí, pero al instante Atenea y Afrodita también reclamaron la manzana y pusieron a Zeus como árbitro. Zeus no quería tomar parte por ninguna de las diosas, ya que sabía que por lo menos dos de ellas terminarían haciendo reclamos por su intervención, o lo que es peor, enemistadas con él, y decidió quitarse el problema de encima. No se le ocurrió nada mejor que enviar al dios mensajero, Hermes o Mercurio, en busca de París, príncipe de Troya, con el encargo del juicio que se le pedía. Localizó al príncipe pastor y le mostró la manzana de la que tendría que hacer entrega a la diosa que considerara más hermosa. Precisamente por eso lo había elegido Zeus, por haber vivido alejado y separado del mundo y de las pasiones humanas. Así, se esperaba de él que su juicio fuera absolutamente imparcial. Cada una de las tres diosas fueron desfilando ante él cubriéndolo de promesas. Prometo darte poder y riqueza si me eliges. Serás emperador de toda Asia, le prometió Hera. Atenea le dijo, le prometió, si dices que yo soy la más bella, al entregarle la manzana, te otorgaré gloria en las guerras y gran inteligencia y sabiduría. Pero la sensual diosa Afrodita, que era muy astuta, le dijo, te daré el amor de la mujer que consideres para ti la más bella del mundo. Afrodita, por supuesto, obtuvo la manzana de oro, y desde ese momento fue la más bella de todas las diosas. Pero también, de ahí en adelante, Hera y Atenea se convertirían en sus peores enemigas. La decisión de París hubo de traer grandes consecuencias para su pueblo, ya que la hermosa mujer por la que Afrodita hizo crecer el amor en el pecho de París era Helena, la esposa del rey de Esparta, Menelao. En ocasión del paso de París por las tierras de este rey, y después de haber estado una noche en su palacio, París raptó a la bella Helena y se la llevó a Troya. El amor por Helena daría lugar a la mayor guerra jamás vista hasta entonces. Bien, como hemos podido leer en la parte final, ya se nos da antecedentes del inicio de la batalla de la guerra de Troya. En este caso, Agamenón, que es el hermano de Menelao, utiliza como excusa el rapto de la esposa de su hermano, de la reina de Esparta, en este caso es Helena, y convoca, como él es el rey supremo, en este caso en el pueblo griego, convoca para que se unan a la causa. Veamos en la Ilíada cuáles son los personajes, los más importantes, y sobre estos personajes cuál es su participación y su apelativo. Menelao, el rey de Esparta, se le conoce como de los cabellos rubios, ¿ya? Helena, la esposa de Menelao, la de hermosa cabellera. Aquiles,
es un héroe aqueo, es un héroe griego, y aparte de ello es el rey de los mirmidones, y se le conoce con el apelativo del de los pies ligeros. Patroclo es el amigo de Aquiles. Patroclo va a ser el causante del desenlace de la Ilíada, ya que cuando Aquiles está molesto y no quiere ir al campo de batalla, utiliza la armadura de Aquiles, ¿ya? Y Héctor lo confunde y lo termina ultimando. Ulises es un héroe aqueo, se le conoce como el astuto. Paris es el príncipe troyano, el raptor de Helena. Príamo, el rey de Troya, su esposa de Príamo es Hécuba. A Príamo también se le conoce como el anciano sabio. Héctor, el hermano de Paris, un héroe troyano. Atenea, diosa de la sabiduría, conocida como la ojos de lechuza. Zeus, rey de los dioses, o el que amontona las nubes. Hefesto, dios de la herrería, y también se le dice dios del fuego, el que hizo la armadura de Aquiles. En personajes tenemos a Agamenón, no lo puse al inicio, el jefe de los griegos, el jefe supremo, conocido como el de ojos de perro. Ares, dios de la guerra, el destructor de murallas. Briseida, la esclava de Aquiles, la de mejillas rosadas. Esta esclava es la que él toma en el palacio o en el templo de Apolo. Criseida, la hija de Crises, sacerdote de Apolo, que es la esclava de Agamenón. Más adelante vamos a ver que sobre el pueblo griego cae una peste porque Crises le había rogado a Apolo que castigue al pueblo griego porque no querían entregarle a su hija Criseida. Calcas presagia malos augurios o es el adivino de males. Néstor, el más ilustre de los hombres, también conocido como el jinete. Poseidón, dios del mar, el prepotente. Veamos un pequeño argumento. El hijo de Príamo, Paris, raptó a la esposa de Menelao llevándola a Troya. Ante tal agravio, Agamenón, hermano de Menelao, convoca a todos los reyes griegos a una reunión para comunicarles lo ocurrido. Como resultado de ello, se envió una expedición de guerreros capitaneados por valerosos jefes, Aquiles, Ulises, entre otros, iniciándose así la guerra entre griegos y troyanos. Fueron sangrientos, pero al llegar el 9º año de la guerra estalló un violento enfrentamiento entre dos griegos, Agamenón y Aquiles, iniciándose así el argumento de la Ilíada. Agamenón retenía cautiva a Criseida, la hija de Crises, anciano sacerdote troyano creyente en el dios Apolo, quien angustiado se dirigió al campamento griego para pagar el rescate y liberar a su hija. Agamenón se niega rotundamente a entregar a Criseida, insultando, amenazando y vejando al desesperado padre. Vamos a ver que ahí Crises ruega a Apolo, manda la peste. Agamenón le pregunta a Calcas por qué pasa y le dice, tienes que devolver a Criseida. Entonces Agamenón devuelve a Criseida a su padre, pero y su ira y rencor lo expresó contra Aquiles por haber pedido al adivino Calcante que averigüe la causa de la peste. Entonces Agamenón decide vengarse quitándole a Aquiles su esclava. ¿Cómo se llamaba su esclava? Briseida. Aquiles, ofendido, desea matar a Agamenón, pero se limita solo a insultarlo, manifestándole la decisión de retirarse de la guerra, pues él no tenía ningún motivo para pelear con los troyanos. La guerra, que hasta entonces era favorable para los griegos, ahora les estaba adversa, ya que entre el ejército de Agamenón ya no se encontraba el invulnerable Aquiles, a quien todos los troyanos temían. Y
Los troyanos, aprovechando la división de los griegos, invaden el campamento enemigo bajo la dirección de Héctor. Al ver esto, Patroclo toma la armadura de Aquiles y sale al campo de batalla. Entonces los troyanos retroceden. Héctor, inducido por los dioses, se dirige hacia el supuesto Aquiles, que es Patroclo, y se debaten a un duelo. Finalmente Héctor lo mata. Y descubre que no es Aquiles, sino es Patroclo. Entonces Aquiles, al tener conocimiento de lo acontecido, se encoleriza, justamente por eso es el tema, la cólera de Aquiles, abandonando entonces su temporal retiro, porque él no quería pelear, y revestido de sus armas divinas proporcionadas por el dios Hefesto y orientado por la diosa Atenea, va en busca de Héctor y empieza a gritar sobre las murallas de la ciudad de Troya el nombre de Héctor. Y tras un duelo corto, le atraviesa una lanza, causándole irremediablemente la muerte. El cadáver de Héctor lo amarra a su carruaje y le da 3 vueltas a la ciudad de Troya hasta que finalmente se lo lleva hacia su tienda. Príamo, es el padre de Héctor, de noche, inducido por los dioses, pide a Aquiles que devuelva el cadáver de su hijo. Se lo ruega, se lo implora, solicitud que le es concedida. La obra finaliza con los funerales de Héctor. Y bien, hemos repasado esta obra porque es de suma importancia para nuestros exámenes de admisión. Varias preguntas vienen sobre esta obra y también sobre la obra La Odisea. En esta semana voy a enviarles a su correo y una actividad pequeña. ¿Cuál es la pequeña actividad? Revisar cuál es el recorrido que Odiseo realiza para retornar al pueblo de Ítaca. Le repito, la actividad que va a llegar a tu correo es cuál es el recorrido que Odiseo realiza para llegar al pueblo de Ítaca. Esa actividad no la vas a enviar aún. Yo ahí te lo voy a detallar en el correo electrónico. Le vas a tener ahí y vas a adjuntar el video en la actividad de 3 y 4, y cuando ya nos toque nuestra sesión virtual, yo te voy a autorizar para decirte, ahora sí, envíame. Está de más pedirte un poco de paciencia en la corrección de las actividades, que lo estamos haciendo a la mayor premura posible. Cuídese mucho, nos vemos.